Buenos días, a continuación vamos a presentar un pequeño video sobre lo que se trata la distribución binomial. Soy Jan Heider Carrión Galeano, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, voy en noveno semestre. Para lo siguiente vamos a hablar sobre la distribución binomial. Tenemos un problema que dice que la probabilidad de que Jan logre un objetivo en cualquier momento es de 1/3. Él pierde si no lo acierta en 2 de 3. Supongamos que él va a disparar al objetivo 7 veces. Entonces hay que encontrar la probabilidad de que él alcance el objetivo. Entonces, debemos tener en cuenta, para la distribución binomial hay que aplicar la ecuación de la probabilidad que buscamos va dada por n sobre x, que es el coeficiente binomial, y va a ser la probabilidad del éxito elevado al número de veces del suceso que queremos por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. En este experimento tenemos que Jan tiene una probabilidad de éxito de 1/3 y una probabilidad de fracaso de 2/3. Si no sabemos calcular esta probabilidad de fracaso, podemos calcular de que Q es igual a 1 menos P, en el caso de que no tengamos la probabilidad de fracaso. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos que vamos a calcular cuando yo disparo 7 veces, esto va a ser igual a n, y cuando alcanzo el objetivo, que van a ser 3 veces, esto va a ser igual a x. Listo. Aplicando la ecuación, tenemos que la probabilidad de que el suceso ocurra 3 veces, que va a ser nuestro coeficiente acá de 7 sobre 3, que este es el número de veces que ocurre y este es el número de veces que queremos acertar. Entonces, por la probabilidad de éxito, que es 1/3 elevado a la 3, por la probabilidad de fracaso, que serían 2/3 elevado al número de veces que queremos, que lo vamos a intentar, menos el número de veces que queremos acertar. Listo. Entonces, ahora la probabilidad de 3 es igual al coeficiente binomial, que se resuelve de la siguiente manera: 7 factorial sobre 3 factorial por 7 menos 3 factorial por, mantenemos el resto de la ecuación igual, 1/3 a la 3 sobre 2/3 a la 4. Entonces, acá el coeficiente será igual a 7 factorial, que sería 7 por 6 por 5 por 4, lo vamos a dejar aquí factorial, sobre 3 por 2 por 1 por 7 menos 3 sería 4 factorial. Entonces tenemos que este 4 factorial y este 4 factorial se nos va. Si tenemos 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces este se nos va con este 6. Listo. El resto lo dejamos 1 sobre 3 a la 3 sobre 2 a la 3. Listo.
Continuamos, tenemos entonces que la probabilidad de 3 va a ser igual, hacemos esta operación, 7 por 5, 35 por 1/3 elevado a la 3 por 2/3 elevado a la 4. Un proceso anterior que yo ya hice estas operaciones en calculadora. Tenemos que, haciendo toda esta operación, la probabilidad de 3 va a ser igual a 0.26, es decir 0.26% probabilidad de éxito. Continuando con nuestras explicaciones, ahora vamos a hablar de lo que es la distribución normal. Entonces, para eso tenemos el siguiente ejemplo. La media de un grupo de ingresos semanales con distribución aproximadamente normal para un conjunto de gerentes de nivel medio es de $1000 y presenta una desviación estándar de $100. ¿Cuál es la probabilidad de A, que los gerentes tengan un ingreso semanal entre $840 y $1200, y B, con ingresos semanales de $1245 o más? Entonces tenemos que para la distribución normal estándar, para el punto A, nos está pidiendo que X igual a $1200 y X igual a $840. Es decir, que la probabilidad de que los gerentes tengan un ingreso semanal entre $840 y $1200 se representaría como la probabilidad de 840 menor que X, pero entre los valores de 840 y $1200. ¿Listo? Con base en eso, entonces hallamos primero la Z, debido a que la tabla universal de distribución llega máximo hasta 3.90 y tenemos valores demasiado altos, como lo son 1200 y 840. Entonces Z se preestablece como X menos la media sobre la desviación estándar. La media que nos da el problema es igual a $1000, mientras que la desviación estándar que nos da hace referencia a $100. Reemplazando los valores, para cuando X vale 1200 sería igual a Z igual a 1200 menos 1000 sobre la desviación, que es $100. Al hacer la operación tenemos que esto es igual a 200 sobre 100, o sea igual a 2.0. Listo. Para el otro valor de Z, que sería igual a 840 menos la media, que es $1000, sobre la desviación estándar, bueno, la desviación que son $100. Entonces, desarrollando esto, tenemos menos 160 sobre 100, o es igual a menos 1.6 valores de Z. Listo. Teniendo entonces Z igual a 2.0, el área en la tabla de distribución normal, esto corresponde a 0.4772, mientras que para Z igual a menos 1.6 en el área es igual a 0.4452. Estos datos, ¿para qué son? Para llevarlos a la campana de Gauss, que sería esta forma. Ubicamos acá el 0, por acá ubicamos el 2, que esta sería la parte para el valor de 0.4772. Ahora ubicamos para el valor de Z menos 1, que iría a la izquierda, menos 1.6, sería este valor sombreado, que sería equivalente a 0.4452.
Ya con nuestra gráfica preestablecida haríamos el área total, que sería 0.4452 más 0.4772. Haciendo la operación nos da un valor de 0.9224, que este valor correspondería al 92.24% de probabilidad de que los gerentes ganen semanalmente un valor de 840 a $1.200 a la semana. ¿Listo? En la parte B tenemos, en la parte B entonces nos pide que X sea igual o mayor a $1.245. ¿Listo? Entonces, retomando Z, que es igual a X menos la media sobre la desviación, entonces vamos a tener igual a X 1.245 menos la media, que sería $1.000, sobre la desviación, que sería siendo $100. Si hacemos la operación, tenemos igual a 245 sobre 100, o lo podemos mencionar como 2.45. Con este valor buscamos la tabla y en el área sería correspondiente en la tabla a 0.4929. Ya con este valor de la área lo llevamos a la gráfica. En la campana de Gauss ubicamos entonces acá Z, que sería igual a, entonces tenemos que ubicamos el valor de 2.45 y el área rayada de esta área corresponde a 0.4929. Sin embargo, el problema nos pide hallar que sea mayor o igual a $1.245. En otras palabras, que Z sea mayor a 2.45, es decir, que la gráfica hace referencia a la zona después del 2.45. Esto sería igual a que al área sería igual a menos 0.5 menos 0.4929, que haciendo la operación esto sería igual a 0.0071. Esto que nos indica que la probabilidad para que los gerentes ganen $1.245 o más es de 0.71%. Ahora vamos a hablar de la probabilidad de Bernoulli. Es una distribución de probabilidad discreta que toma valor 1 para las probabilidades de éxito, es decir, P igual a 1, y valor de 0 para la probabilidad de fracaso, es decir, Q igual a 0. Si X es una variable aleatoria que mide el número de éxitos y se realiza un único experimento con dos posibles resultados, se dice que la variable aleatoria X se distribuye como una Bernoulli de parámetros. Es decir, vamos a expresar esto en su función de probabilidad, que viene definida como f de X es igual a la probabilidad de éxito elevado a la X 1 menos, o sea, la unidad menos la probabilidad de éxito de 1 menos X. ¿Listo? La fórmula será, entonces, f de X para la probabilidad de éxito sería igual a P si X es igual a 1, o sea, el éxito, Q si X es igual a 0, es decir, el fracaso, y 0 en cualquier otro caso. Es decir, aquí no nos serviría la probabilidad de Bernoulli.
Un experimento al cual se aplica la distribución de Bernoulli se conoce como un ensayo de Bernoulli o simplemente ensayo, y la serie de estos experimentos como ensayos repetidos. Podemos hablar dando un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, el lanzamiento de un dado. Entonces sería lanzar un dado y que el número resultante sea 6 al lanzar el dado. Entonces, si consideramos el éxito en sacar un 6, por lo tanto la probabilidad según la regla nos diría que los casos favorables divididos entre casos posibles sería de un sexto. ¿Por qué? Porque es que son 6 posibilidades. 6 posibilidades de un dado y necesitamos solamente uno, entonces quedaría una posibilidad de 6 posibles resultados. Se consideraría no sacar un 6, por lo tanto esto quedaría como un fracaso. Entonces, para demostrar el fracaso, quedaríamos que ya habíamos dicho que Q sería el fracaso, entonces necesitamos 1, que es el resultado, menos P, esto sería igual a 1 menos un sexto, porque es la probabilidad de éxito, y esto nos quedaría igual a 5 sextos, que esta sería nuestro fracaso. Es decir, hay una probabilidad de éxito y son 5 posibles resultados, nos quedarían 5 posibilidades de fracaso para no obtener el 6. Entonces acá tenemos que la probabilidad de que obtengamos un 6 viene definida como la probabilidad de que x sea igual a 1. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a 1 dada la función x1 igual a la ecuación que teníamos anteriormente reemplazando p, entonces sería igual a un sexto elevado a la 1 por el fracaso, sería 1 menos p, aquí ya hicimos 1 menos p, que serían 5 sextos, elevado a la 1 menos x, que x sería 1, esto nos quedaría igual a 0, y ya sabemos que todo número entero elevado a la 0 nos daría 1, esto lo podemos ya sustituir. Entonces esto nos daría como resultado 1 sobre 6 por 1 igual a un sexto, que sería nuestra probabilidad de éxito. Esto sería, si lo pasamos en términos de porcentajes, igual al 0.1667% de tener una probabilidad de éxito. Si vamos a definir que sea un fracaso, entonces diríamos que la probabilidad de que x sea 0, es decir, el fracaso, entonces lo reemplazamos en la función x de 0 igual a un sexto, reemplazando en la fórmula anterior, que es la probabilidad, por, me faltó aquí elevado a la 0, porque es elevado a la x y aquí x tenemos 0, 5 sextos elevado a la 1 menos x, que sería 0 en este caso. Entonces igual tenemos que esto nos daría 1, entonces tenemos que 1 por 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 sí, 1, 5 sobre 6, esto es igual a 5 sextos, que si lo ponemos en porcentaje nos quedaría igual a 0.8333% de probabilidad
de fracaso. Ahora, continuando con nuestras distribuciones, voy a explicar aquí la distribución de Poisson. Para esto voy a plantear el siguiente ejemplo. Un cajero automático es utilizado por 6 personas cada 20 minutos. Entonces deseamos saber la probabilidad de A, que el cajero sea utilizado por 5 personas en 20 minutos. B, que el cajero sea utilizado por 10 personas en 20 minutos. Y C, que el cajero sea utilizado por 5 personas o menos en 20 minutos. Listo. Entonces decimos que la distribución de Poisson establece la probabilidad de X y vamos a manejar una variable que se llama lambda. Este lambda nos hace referencia a la cantidad de personas que nos señalan en el problema, que son 6 personas. Listo. Entonces tenemos que nuestra fórmula nos dice que es lambda a la X por E elevado a la menos lambda sobre X factorial. Entonces tenemos en cuenta aquí que E es el número Euler, que nos equivale a 2.71828. Entonces recordemos que este número Euler es constante. Entonces vamos, para la parte A nos están pidiendo hallar que la probabilidad de X sea igual a 5, y entonces sustituimos aquí que X va a valer 5, lambda va a valer 6. Entonces esto va a ser igual a 6 elevado a la 5 por E menos 6 sobre 5 factorial. Entonces esta probabilidad para cuando X vale 5 es igual a 6 elevado a la 5, 7776, por el número E 2.71828 elevado a la menos 6, que sería igual a 0.0025, todo esto sobre 5 factorial, que sería 120. Entonces, efectuando esta operación que ya le hice anteriormente, sería igual a 0.162. Esto significa que la probabilidad de que el cajero sea utilizado por 5 personas es del 16.2%. Entonces, tenemos aquí la A. Para la parte B, que nos piden que la hallemos para 10 personas, entonces tenemos que la probabilidad de que ese cajero sea utilizado por 10 personas, es decir, que X es igual a 10, lambda sigue valiendo 6, sería igual a 6 elevado a la 10 por el número Euler menos elevado a la menos 6, perdón, sobre X factorial, que sería 10 factorial. Entonces la probabilidad para cuando X vale 10 sería igual a 6 a la 10, que nos da... Ofrezco una disculpa, un pequeño problema con las cuestiones de la grabación. Bueno, estaba diciendo que 6 a la 10 son 60.466.176. Esto por el número E elevado a la menos 6, que sería igual a 0.0025 sobre 10 factorial, que haciendo la operación anteriormente sería 3.628.800. Efectuando toda esta operación, que ya le hice aparte, sería igual a 0.0416. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 10 sea de que ese cajero sea utilizado por 10 personas es del 4.04.
16%. Ahora, en la parte C nos están pidiendo ya la probabilidad de que ese cajero sea utilizado por 5 o menos personas, es decir, que X sea menor o igual a 5. Es decir, toca hallar la probabilidad cuando X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4 más la probabilidad de que X sea igual a 5. Entonces, haciendo todo el procedimiento, tenemos que la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 va a ser igual a 6, que recordemos que 6 es lambda, elevado a la 0 por la primera probabilidad, por e a la menos 6 sobre 0 factorial, porque es la primera, más 6 a la 1, que es esta probabilidad, por e elevado a la menos 6 sobre 1 factorial, más 6 elevado a la 2 por e a la menos 6 sobre 2 factorial, más 6 elevado a la 3 por e a la menos 6 sobre 3 factorial, más 6 elevado a la 4 por e a la menos 6 sobre 4 factorial, más e elevado a la 5 por e elevado a la menos 6 sobre 5 factorial. Entonces, haciendo todo este proceso anteriormente, pues para no extenderme en el video y para no utilizar tantos recursos en hojas, ya lo hice anteriormente. Entonces tenemos que todo esto, haciendo el proceso, nos queda igual a 0.4483%. Esto quiere decir que en el punto C, que nos dice que sea utilizado por 5 personas o menos en 20 minutos, va a ser igual al 44.83% de probabilidad de que sea utilizado ese cajero por esa cantidad de personas.